Iniciamos 2 de agosto del 2026. Agradecemos a nuestro Padre y Madre, a Elías, que como pastor espiritualmente permanece ahí por mandato divino, espiritualmente trabajando en su influencia, en su gran labor de llenar de espiritualidad nuestros corazones y a esta humanidad, al mundo espiritual de luz que hoy se manifiesta a través de una enseñanza que es la explicación del mundo espiritual número 25. No escuchamos nombres porque por humildad ellos siempre quisieron representarse como colectividad sin especificar nombres. Y dentro del estudio que hemos llevado durante todos estos largos años de desarrollo espiritual, nos hemos dado cuenta que el mundo espiritual de luz, después de las cátedras dominicales que se celebraban de 1866 a 1950 en esos recintos, donde se dio esa grande manifestación de la palabra del Padre, del Cristo como Espíritu Santo, ellos entre semana venían y ampliaban con sus explicaciones las cátedras que así se manifestaban en esas salvas dominicales. Por eso las celebramos hoy, domingo, como un mandato divino para darle mínimo una hora, hora y media, dos, a la enseñanza de la espiritualidad, a nutrir nuestro espíritu. El camino del espíritu es eterno. Estamos en una temporalidad con grandes vicisitudes, problemas de salud, quebrantos, conflictos y guerras entre familia, comunidades y naciones. Pero se marca así el tiempo porque el Padre nos ha permitido crear lo que querramos. Recordemos que en la enseñanza pasada nos dijo que este mundo y cada mundo de los existentes en el universo entero, en el cosmos y en lo espiritual, es lo que sus moradores quieren que sea. Por eso dice que es tiempo, el tiempo es propicio para que se cumpla la divina parábola que nos dice el trigo y la cizaña hay que dejarles crecer juntos. ¿Para qué? Para que cuando venga la siega, sacar el trigo, almacenarlo y la cizaña desecharla. Y eso es lo que vivimos constantemente entre familias, entre comunidades, entre grupos, entre naciones. Y bueno, pues aquí esta explicación es la que nos va a entregar nuestra hermana Leticia Saucedo allá en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, a quien le agradecemos su trabajo de hoy y a quien le vamos a ceder la línea y el micrófono para que como ella guste, si quiere hacer la plegaria, exhortar a la meditación y ese minuto de silencio que nos sirve mucho para unificarnos en pensamiento y sentimiento, esa es la unificación espiritual y elevar una plegaria al Padre de adoración, que es el agradecimiento por todo y por todos. Así que adelante, Leti, muchísimas gracias nuevamente. Dejamos la línea y inicia tu semana hoy. Adelante, por favor. Gracias, hermano José Manuel. Buenos días a todos mis queridos hermanos en esta mañana en que vamos a escuchar la enseñanza del Divino Maestro. Vamos a unificar nuestros espíritus para estar atentos al mensaje que nuestro Maestro quiere entregar a nuestros espíritus. Hermanos, en esta mañana, oremos por esta humanidad
por todos los niños, por los jóvenes, por las doncellas, mujeres, madres, por los huérfanos, por los menesterosos, por los hombres y por nuestros hermanos de la tercera edad, por todos nuestros hermanos que se encuentran en los hospitales, en las cárceles y presidios. Oremos por todos nuestros hermanos migrantes que están pasando en este tiempo su tribulación. Oremos también por nuestros gobernantes y por todas las congregaciones para que reciban la luz de esta enseñanza y que nuestra Madre Celestial nos cubra con su manto divino, que nos acompañe el espíritu de Elías para guiarnos en esta mañana y que nuestros hermanos mayores de luz nos protejan. Hermanos, les pido un minuto de oración a nuestro Padre para que cada quien en su petición haga esa conexión de espíritu a espíritu con nuestro Padre. Adelante, mis hermanos. Y así, mis hermanos, en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, les entrego la explicación del mundo espiritual de luz número 25. Dice, el tiempo es propicio para que se cumpla la divina parábola, aquella que os dice, el trigo y la cizaña hay que dejarles crecer juntos para cegarles cuando ambos se encuentren en sazón. Pues es peligroso cuando el trigo no está maduro intentar arrancar la cizaña porque podría cortarse también el trigo. Y esto es lo que ha acontecido. El trigo es vuestra fortaleza espiritual, vuestro adelanto y progreso, vuestra firmeza en el camino, vuestra fe en el espiritualismo y el desarrollo, aunque sea relativo de vuestros dones y facultades espirituales. La cizaña es la reaciedad, el materialismo, todo lo superfluo, la ignorancia, el tradicionalismo, las costumbres que son ajenas a la doctrina del Señor, el fanatismo y la idolatría. Todo ha crecido junto, pero he aquí que el Señor ha llegado con la hoz de su justicia en la mano, cegando el trigo y la cizaña por igual. El trigo lo posará a su diestra y la cizaña la arrojará al fuego inextinguible. Mirad, hermanos, cómo ese tiempo ha llegado y despertarán unos a otros ante la hoz divina
y no será el humano, ni siquiera el mundo espiritual de luz, quien haga esta obra. Sed los que pongáis en este tiempo los buenos cimientos, el camino aparejado, el ejemplo digno de ser seguido e imitado por las futuras generaciones. Sed los precursores del espiritualismo y de la doctrina del Espíritu Santo. Sed en las comarcas y en las naciones apóstoles y maestros humildes, que no haya entre vosotros alarde alguno, para que así vayáis enseñando con una sola palabra y con vuestra vida esta sublime enseñanza de moral por todos los senderos. Adelante, hermanos míos, la obra del Padre os promete grandes cosas. Vendrán nuevas generaciones que ya no escucharán la voz del Padre por medio de conductos humanos y que, sin embargo, por vuestro ejemplo, por medio de escritos y de la comunicación de espíritu a espíritu, llevarán la evolución espiritual aún más adelante. Y después de esas generaciones vendrán otras y otras más, hasta que el reino de Dios, el reino de los cielos, viva verdaderamente en el corazón de los hombres. Ese será el día de la gracia, como ha dicho el Padre, el día de la paz y del bien. Será el día en que el hombre, por méritos propios, por su esfuerzo espiritual, por el cumplimiento de su destino y de su restitución, y por la generación espiritual y material, alcance a hacer que este planeta ascienda hasta los mundos de mayor luz. Esta tierra ya no será más el valle de lágrimas ni de destierro, sino que será un mundo habitado por espíritus elevados, invencibles, y a este planeta habrán entonces de llegar espíritus retrasados para ser convertidos, espíritus turbados para encontrar aquí la luz. En ese tiempo, este mundo será una escala para los espíritus. Tenéis una misión muy importante que desempeñar sobre el haz de la tierra, y por ello debéis de meditar serena y profundamente en lo que estáis haciendo y en lo que vais a hacer. De vuestro destino no podéis huir, no podéis desconocer la misión que el Padre os ha confiado, porque en vosotros mismos sois esos dones y ese destino. ¿Y acaso podéis huir de vosotros mismos? Nadie puede apartarse de sí mismo. Por lo tanto, meditad. Ese destino espiritual es la fase más bella de vuestra existencia. Es la misión más alta y noble de cuantas el Señor os ha confiado. Y a la vez, la gracia, la dicha y la satisfacción más real e infinita que el Padre ha creado para vosotros. Entonces, ¿por qué huir de tanta gracia, de tanto amor y de tanta vida?
¿Por qué preferís los caminos inciertos del mundo, los engañosos placeres de la tierra, la rutina, la inercia, la monotonía de esta vida, que más que vida es muerte? Hay que tomar la cruz, esa cruz de amor y paz, que es vida y sustento, que es la gloria de cada uno de vosotros. Tomad vuestro lugar, vuestra misión, vuestro cargo, con todo el amor que hay en vuestro espíritu. Y entonces estudiad y meditad profundamente en la obra del Padre. Penetrad con el análisis espiritual en cada una de sus enseñanzas y de sus palabras, estudiando detenidamente cada una de sus fases de la obra del Señor. Juzgad con calma todo cuanto veáis en el seno de vuestras congregaciones, para que asimiléis lo bueno, lo perfecto y todo aquello que sea imperfecto e impuro, desechadlo, para que seáis los maestros y el ejemplo de la humanidad, dando testimonio, no únicamente con la palabra, sino que también con vuestros hechos. Practicad en el seno de vuestros hogares, practicad con vuestros hijos, con vuestros padres, con vuestros hermanos. Poned en práctica la obra del Padre en los momentos aflictivos de vuestra existencia, en las pruebas y en cada una de ellas. Meditad antes de entregaros a la desesperación, al desasosiego, a la angustia y a la desesperanza. No permitáis que todo esto se apodere de vuestro corazón. Meditad, y en esa meditación reconoceréis que tenéis que orar, que tenéis que poneros en contacto con aquel que todo lo puede, con aquel que es la sabiduría y el amor, con aquel que es el brazo fuerte y el camino. Y entonces, a través de la oración, alcanzaréis la gran iluminación para vuestro espíritu y para vuestra materia. Si seguís este consejo, el camino incierto se tornará en llano y luminoso. Las pruebas más amargas se endulzarán y los conflictos y problemas que parecían sin solución se resolverán. Por lo tanto, hermanos, poned en práctica esta enseñanza con vuestros amigos, en el seno de vuestra sociedad, en vuestro trabajo humano, en fin, en todos los caminos de vuestra vida, y veréis cuán grande es, cuánto valor os da y cuánto adelantaréis en el sendero. Poned la enseñanza en práctica en este camino, porque es yunque y cincel, es la oportunidad para acrisolaros que el Padre os brinda. Y cuando las turbas, las multitudes que el Señor ha anunciado, llamen a las puertas de la nueva Jerusalén, los moradores de ella, los espiritualistas trinitarios marianos, los discípulos del Espíritu Santo, estarán firmes en sus puestos con sus palabras plenas
de fuerza y potestad, porque su corazón sabrá responder a cada una de las pruebas y siendo como manantial de caridad y de amor. El lugar de cada uno de vosotros será un templo, un pequeño santuario en donde no reine el prejuicio, la ignorancia, el fanatismo, la idolatría. Las costumbres más puras y sencillas serán las que reinen en los hogares de los hijos de Israel. Y ahí el reconocimiento de los unos a los otros será verdadero. Entonces será cuando el hambre y la sed de la humanidad podrán ser calmadas en el seno de vosotros, porque los hombres tendrán el buen ejemplo y el estímulo al contemplar el cumplimiento de vosotros. Demostraréis al mundo la espiritualidad y les mostraréis la obra del Padre. La revelación del Espíritu Santo, el libro del tercer tiempo. Vuestra misión es muy grande, ya que por medio de vosotros, que sois los apóstoles del tercer tiempo y el pueblo doctrinado, el espiritualismo será extendido hasta llegar a todos los confines de la tierra. El espiritualismo, hermanos, cuando se haya establecido en la tierra, demostrará a la humanidad que la mano del hombre no puede erigir el templo del Señor, ya que doquiera que el hombre se encuentre, ahí está ese templo. Sabrán entonces los hombres que todas las criaturas del Señor viven, moran, existen dentro del templo de Dios, ya que este es su creación. Es el orbe infinito dentro del cual se hallan todas las naturalezas, todas las cosas hechas por la mano del Señor. Todas las cosas hechas por el Padre son sagradas. El polvo que los hombres pisan es sagrado. Las cosas que los ojos de los hombres miran son sagradas. Todo lo que se halla en vuestro mundo, todo cuanto rodea es sagrado. Lo que se halla encima y debajo de vosotros es sagrado. Vosotros mismos sois sagrados. Todas las cosas son altares que se levantan como un homenaje, un holocausto, una ofrenda del Creador. Todas las cosas hablan y cantan la gloria del Señor. Y cuando el hombre llegue a la verdadera comprensión de todo esto, no podrá ya en ningún camino, en ningún lugar o momento, cometer faltas al amor, a la doctrina del Padre. En este tiempo, todavía penetran los hombres en los recintos en los cuales dicen practicar su credo, su religión. Dentro de ese recinto están con recogimiento, descubiertos y la faz inclinada, la mirada posada en el suelo, la cerviz doblegada, el arrepentimiento a flor de labio, el respeto en todo su ser.
pero todo es salir de ese recinto para que cada quien se sienta libre y lejos de la mirada del Señor. Y entonces se sienta con derecho a faltar y a pecar. Mas llegará el tiempo, hermanos míos, en que esta obra se haya establecido sobre todo el haz de la tierra y en el cual todos los hombres, en virtud de esta enseñanza, vengan a la espiritualidad y al orar, analizar y comprender, descubrirán las grandes cosas espirituales que les recrearán y les elevarán, apartándose por siempre de los caminos de la ignorancia y de los falsos cultos. La humanidad ha atravesado hasta hoy por etapas de gran dolor, dolor que al ser tan inmenso hace que la humanidad no conciba dolores mayores ni pruebas más grandes. Mas el mundo espiritual de luz os dice, hay todavía cálices más amargos, pruebas más grandes todavía le esperan al hombre, exclamaciones de dolor más profundas que las que han brotado de su corazón hasta ahora. Es menester prepararos para que no seáis vosotros del número de los que habrán de apurar cálices tan amargos, y así no tengáis que blasfemar y mesar en desesperación vuestros cabellos, para que no seáis de los que perezcan de hambre y de frío, de sed y de dolor. Pero ha llegado ese temible tiempo y sintiéndoos protegidos dentro de esta doctrina, no vayáis a permanecer indiferentes ante el dolor universal y la prueba tan grande que espera la humanidad, sino que por vuestro desarrollo, por vuestra comprensión y espiritualidad, hagáis sensibles todas las fibras de vuestro espíritu y corazón para amar a los hombres, para que oréis y lloréis por ellos y para que con serenidad y fe les sostengáis en el camino del dolor, trabajando incesantemente como buenos labriegos, luchando como buenos soldados para traerles la paz y desterrar la guerra, la peste y la muerte. Que la paz del Señor sea con mis hermanos. Gracias, mis hermanos, por escucharme en esta mañana. Quiero hacer un pequeño análisis nada más de los 10 párrafos que inician en esta explicación del mundo espiritual de luz. Cuando nos dice que el trigo y la cizaña hay que dejarles crecer juntos para cegarles, dice cuando ambos se encuentren en sazón, dice porque cuando el trigo no está maduro, al cegar la cizaña, pues pueden cegar también el trigo. Fíjense, hermanos, que a mí me costaba trabajo decir qué cosa quería decir esta parábola porque no la entendía. No la entendía hasta que un día me puse a estudiar esta explicación y entonces llego a entender. Dice que el trigo es la fortaleza espiritual, adelanto y progreso,
la firmeza en el camino, la fe en el espiritualismo, porque hay veces que nosotros, pues, no tenemos tanta fe y no entendemos que si nosotros vamos caminando en esa fe, en ese espiritualismo, en esa práctica, en esa obediencia, vamos a entender que nosotros vamos a adelantar, vamos a caminar, vamos a escalar, vamos a ir escalando para que no nos quedemos nada más en que pues ya soy espiritualista y a ver qué sigue. Dice, cuando ya están el desarrollo de los dones, pero es en este camino, hermanos, no ya se van a aparecer y todas las facultades espirituales, como son el de evidencia, el de contemplación. Muchas veces, hermanos, nosotros ya no vamos a contemplar así con los ojos cerrados, sino levantamos los ojos al cielo y vamos a ver, ay Dios, pero ¿qué me estás mostrando en el cielo? Ay, estas parecen ráfagas de aire. Ay, eso parece como que son el cielo todo anaranjado, como que es calor. Entonces, eso es donde nuestros dones se van despertando. Nuestra nariz percibe olores y nuestras manos de repente se calientan más de la cuenta. Entonces, nuestros dones están despertando. Pero como dice nuestro Padre, los tenemos que desarrollar y tenemos que ayudar a esta humanidad. ¿Y qué es la cizaña? Dice, es la reaciedad al materialismo, a todo lo superfluo. Es la ignorancia que muchas veces, hermanos, yo digo que yo me conformo con lo que sé y no quiero estudiar porque yo ya sé. ¿Para qué voy a estudiar? Dice el tradicionalismo, cuando todavía estamos nosotros metidos dentro de las veladoras, las flores, los ritos, las tradiciones. Entonces dice las costumbres que son ajenas a la doctrina, el fanatismo y la idolatría. Entonces nosotros ya no vamos a estar viendo fechas, porque ya no, el espiritualismo no tiene fecha, dice nuestro Padre, porque para él todo es eterno. Entonces, todo ha crecido junto, dice, pero el Señor ha llegado en este tiempo con la hoz de su justicia en la mano. El trigo lo posará a la diestra y la cizaña la arrojará al fuego inextinguible. En esta parte, hermanos, cuando nos dice nuestro Padre el trigo, porque nosotros en nuestro desarrollo, que ya no tenemos ignorancia, que estudiamos, que palpamos cuáles son las lecciones de nuestro Padre, se nos va a quitar esa ignorancia y ya no vamos a hacer tradición, poner veladoras, poner flores. Ya no, mis hermanos, entonces tenemos que hacer lo posible por avanzar en esta doctrina, porque eso es lo que dice nuestro Padre, que todo ese fanatismo que existe se va a terminar. Este es el tiempo propicio porque estamos viendo las pruebas de estos elementos de la tierra, del aire, de la lluvia, de estos elementos que se manifiestan ya en este tiempo, pero ya no es como algo normal, hermanos, sino como algo en donde nosotros como espiritualistas sabemos que los elementos también están purificando. El fuego, donde tantos lugares se están quemando, no necesariamente con el fuego, sino con los rayos del sol, como en Europa, que están los climas muy fuertes. Que nosotros, como dice nuestro Padre, tenemos que despertar, dice, por amor o por dolor, y tenemos que ayudar a nuestros hermanos a decirles que sí, cuando se presenten
esos elementos, hay que orar. Hay que orar por nuestra hermana humanidad para que Dios apacigüe en cualquier lugar esos elementos. Entonces, dice, hay que ver, hermanos, que ese tiempo ha llegado y despertaremos ante la voz divina. Y no será el humano, ni siquiera el mundo espiritual de luz, quien haga esta obra, dice que seamos nosotros los que pongamos los cimientos del camino aparejado, con un ejemplo digno de ser seguido e imitado por las futuras generaciones. Porque muchas veces tenemos que ser los precursores del espiritualismo y de la doctrina del Espíritu Santo. Pero ¿qué es eso, ser precursores, hermanos? Hablar, como dice en esta doctrina, hablarle a nuestros familiares, hablarle a la sociedad, hablarle al mundo de lo que esta enseñanza dice, nos entrega para prevenir, que hablemos con nuestros hijos, para ayudarles también a ellos en sus pruebas. Tenemos nosotros que ser apóstoles, dicen las comarcas y en las naciones, pero tenemos que ser humildes para que no haya alarde, para ir enseñando una sola palabra y con nuestra vida esta enseñanza de moral por todos los senderos. Porque si yo todavía sigo en mi vida de desastre y de desorden, ¿cómo le voy a poder decir a los demás, mira, esto es así, es asado? Y yo lo he hecho porque yo sigo la palabra y la doctrina del Padre en este tercer tiempo. Pues nadie me va a creer, hermanos. Y nuestro Padre nos promete cosas grandes, donde nuevas generaciones ya no escucharán al Padre por medio de conductos humanos, que esas generaciones vendrán porque ya no van a ser fanáticos, ya no van a pensar ellos que ahora a qué santo van a venerar en cada mes, sino que ya ellos más espiritualizados van a hacer las cosas bien, porque este tiempo de la juventud es diferente al que nos tocó a nosotros, hermano. Entonces, el día de gracia dice que el Padre nos promete, será cuando el hombre, por méritos propios y por su esfuerzo espiritual, hará que este planeta, dice, ascienda hasta los mundos de mayor luz. Que este mundo, dice que esta tierra ya no será más valle de lágrimas, que sí tendremos nuestras pruebas, hermanos, como todos, porque vamos en un camino de purificación, pero ya no sufrimos tanto como antes, que no sabíamos ni a quién acudir, ni a quién decir, y ahora sabemos que si nos ponemos a orar con nuestro Padre, de espíritu a espíritu, Él nos va a escuchar y nos va a mandar la ayuda. Pedirle a nuestro Padre que con sus manos benditas apacigüe esto, que con sus manos ayude a nuestra hermana humanidad, porque si nosotros no tenemos ese momento de oración, hermanos, ¿en qué momento dice nuestro Padre, no escucho a nadie? No escucho a nadie que me pida algo. Y sí estamos nosotros consternados en este tiempo por todo lo que sucede, pero lo que pasa es que no queremos comunicarnos de espíritu a espíritu con ese Padre maravilloso que en todo instante nos escucha, porque Él es un Padre de amor. Y dice nuestro Padre que tenemos una gran misión que desempeñar sobre las de la tierra. Por eso debemos de meditar en lo que estamos haciendo. No podemos huir de nuestro destino ni desconocer la misión que el Padre nos ha confiado. Porque
Nadie puede apartarse de sí mismo, dice. ¿Por qué no puede apartarse de sí mismo? Porque en este yo, en este templo, veo las pruebas de los demás, pero yo también paso pruebas. Entonces, cuando oro a nuestro Padre dice, pues este hijo quiere platicar conmigo. Entonces voy a escucharle a ver qué petición da. Entonces le pido a ese Padre maravilloso por todos mis hermanos que están pasando por su prueba. Que ahora en este tiempo, hermano, todas las pruebas son más difíciles. ¿Por qué? Porque es otro tiempo en donde dice que también los elementos purifican. Habla en una parte de la enseñanza, dice que debemos de tomar la cruz de amor y de paz, que es gloria para cada uno de nosotros, que tomemos nuestro lugar y nuestra misión con todo amor que hay en nuestro espíritu, que estudiemos y que meditemos en la obra del Padre y que penetremos en el análisis espiritual, estudiando cada una de las fases de la obra del Padre. Hermanos, este análisis que yo les entrego el día de hoy, para que el jueves tomemos cada uno un párrafo para analizarlo y así nos unifiquemos en la comprensión de esta explicación que dio nuestro Padre, el Divino Maestro, en aquel tiempo. Gracias, mis hermanos, por escucharme. Bendiciones para todos. Bendiciones para sus hogares. La paz de nuestro Padre sea para todos ustedes, mis hermanos. Gracias. Muchísimas gracias, Leti, por tu trabajo en la explicación número 25 del mundo espiritual de luz. Es obvio que esta explicación se dio a raíz de una cátedra que entregó el padre sobre el trigo y la cizaña. Nos confirman en qué tiempo estamos para hacer trabajo espiritual en la obra del Creador, aquel que tenga voluntad, cómo debemos de ser y de actuar en la familia, en el trabajo, en la sociedad misma donde nos desarrollamos. Eh, Aquí el exhorto, como lo hace Leti, también lo hacen ellos, de estudiar esta enseñanza, de tratar de encontrar esas parábolas que nos entregó no solo en este tiempo, sino en el primero y en el segundo sobre el trigo y la cizaña. Y sé que va a haber alguno de ustedes que nos va a entregar esa parábola. Hay dos párrafos donde son precisos nuestros hermanos. Obvio está que ellos ya están más evolucionados y dentro de ellos pueden estar los nuestros que ya hace años se fueron y que nos dicen meditad, y en esa meditación reconoceréis que tenéis que orar y que tenéis que poneros en contacto con aquel que todo lo puede, con aquel que es la sabiduría y el amor, con aquel que es el brazo fuerte y el camino. Entonces, si nos están pidiendo que meditemos y ya más o menos hemos encontrado la respuesta a la meditación en la misma palabra, hay que hacerlo. Hemos visto que la oración es un perpetuo y constante camino de obras en la virtud para que se den las cuatro potencias, la petición, la intercesión, la adoración y la contemplación, de la cual habla Leti.
Eso nos llevará en contacto con aquel que todo lo puede. Para los que todavía no logramos hacer eso, vamos a empezar a sentir que su sabiduría y su amor va a penetrar en nosotros. Por eso nos exhortan. Y por eso constituimos el día jueves como análisis general para que empecemos a practicar todos, no solamente el ponente, todos, por mínimo que sea, empezar a practicar la meditación, la oración y el análisis profundo. Eh, Hay otro exhorto que nos hacen también, donde nos dicen que, dice, tienes que demostrar al mundo la espiritualidad y les mostraréis la obra del Padre. Dice, pero ha llegado el tiempo, hermanos míos, en que esta obra se ha establecido por todo el haz de la tierra y en la cual los hombres, en virtud de esta enseñanza, vengan a la espiritualidad. ¿A qué? A orar, a analizar y comprender. Ahí está otro exhorto, analizar y comprender. Por mínimo que sea el análisis y el comprendimiento, tenemos que esforzar a nuestra psique, a nuestra mente, a nuestra alma, que está embriagada de materialismo, a desprendernos un poco de ellos para empezar a analizar en virtud de esta enseñanza, porque tenemos el manual, y a comprender para descubrir las grandes cosas espirituales, dicen, que nos recrearán y nos elevarán, apartándonos por siempre de los caminos de la ignorancia y de los falsos cultos. ¿Lo ven? Ahí está el exhorto para el jueves y continuar perpetuando esto. Y por último, cuando se refieren a las profecías, porque dan profecías, dice, es menester que te prepares para que no seas tú el del número de los que habrán de apurar. Cáliz es tan amargo y no tengas que blasfemar y mesar de desesperación vuestros cabellos, para que no seas de los que perezcan de hambre, de frío, de sed y de dolor. Recordemos que esta enseñanza se dio de 1866 a 1950, donde hubo infinidad de sucesos, revoluciones pre a la Segunda y Primera Guerra Mundial, donde hubo un genocidio enorme, millones y millones de seres desencarnados. Hubo pestes, hubo hambruna, hubo destrucción. A eso se referían, ya estaban preparando a los primeros que estaban escuchando esto de viva voz. Por eso dice, llegando ese temible tiempo y sintiéndote protegido dentro de esta doctrina, no permanezcas ya indiferente ante el dolor universal y la prueba tan grande que le espera a la humanidad. Y estamos viendo que no ha terminado. Ahorita estamos en un tiempo de paz relativa, pero las potencias ya no van a ser destructivas las que pelean entre sí, como fue en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Ahora la tecnología ha avanzado mucho. Por eso dice que nuestro desarrollo y nuestra comprensión y espiritualidad tiene que prevalecer para ser sensibles todas las fibras de nuestro espíritu y corazón, para amar y enseñar y despertar el amor en los hombres, para que oremos y lloremos por ellos, y para que con serenidad y fe les sostengamos en el camino de ese dolor que les está lacerando. Nuestra propia nación está metida en ese dolor, porque cuántos desaparecidos no hay, trabajando incesantemente como buenos labriegos, luchando como buenos soldados para traer la paz y desterrar la guerra, la peste y la muerte. Porque aquí nos dicen también que este planeta y Tierra está destinado a que lo hagamos evolucionar nosotros. Por automático, es obvio que el Padre es sabio, poderoso, omnipotente, omnisciente,
lo va a hacer porque se tiene que desarrollar ese séptimo sello, pero quien no esté afinado a vivirlo, vamos a seguir en otras moradas de dolor, siguiendo purificando nuestro destino, porque no podemos llegar a él manchados. Ahí está el exhorto. Son 32, 33, 31 párrafos que se compartieron de esta explicación y de los cuales quien no tenga el libro está el archivo ahí electrónico que se envió con la invitación. Para el que guste imprimirlo si desea avanzar, adelante. O que escuche nuevamente este ejercicio espiritual en lectura y práctica de la enseñanza. Hay que practicar como buenos soldados para poder convencernos de que la espiritualidad da desarrollo del mismo espiritual. Pues muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en el análisis general y vamos a dar el último bloque de nuestro ejercicio espiritual de hoy con las videncias que así pudieron entregarse y que las quieren compartir a la luz de la verdad. Así que adelante, quien haya tenido algún miraje o algún mensaje que entregar, aquí está el foro. La pizarra está abierta. Adelante, por favor. Levanten su mano. Bien, vamos a escuchar a Consuelo Benavides a la luz de la verdad que nos entregue lo que ha recibido. Adelante, por favor, Consuelo. Buenos días, saludos y bendiciones para todos mis hermanos. Que Dios los bendiga en esta bendita mañana y nos bendice siempre con su palabra. Voy a entregar dos videncias que nuestro Padre nos comparte para nosotros que estamos reunidos y para los que después de esta reunión así lo van a tener para que también ellos se pongan, como dicen, a analizar que estas enseñanzas son limpias y verdaderas que vienen de nuestro Padre. La primera visión fue en donde había un monte muy grande y alrededor todo era una naturaleza muy limpia, muy hermosa, en el cual había un árbol muy grande y vi la figura de nuestro Padre viendo todo ese paisaje, ese paraíso de alguna manera de su creación, en el cual él, en ese árbol que tenía fruto, lo veía con tristeza y iba cortando el fruto que ya no era posible, o sea, que no servía, que ya prácticamente se estaba echando a perder, lo iba cortando con su mano y dejaba solamente el buen fruto. Pero ese valle en el cual estaba contemplando él, era hermosísimo y una luz muy hermosa, una luz blanca muy resplandeciente, no como la del sol que vemos normal en el día, no, sino esa luz era la misma presencia de nuestro Padre en ese paraíso. Y al mismo tiempo iba viendo todo lo que era la floración en el cual ellos se movían y daban, se hacían para un lado, para el otro, pero no era un aire el que lo hacía, sino que ellos lo hacían con forma de agradecimiento a su creador, a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que contemplé en la primera visión. En la segunda, vi que veía un campo sembrado de espigas de trigo y había un sol, como cuando va atardeciendo, que se veía así entre rojo y amarillo, y de repente se veía que el trigo se movía, porque se veían las espigas, pero a un lado se veía una hierba que era parecida al trigo, pero esa estaba quieta. El único que se movía entre ese plantío grandísimo
era el trigo, porque se veían las espigas cómo se movían, o sea, se daban a conocer esas espigas de trigo para que mejor lo entiendan. Se daban a ver esas espigas de trigo diferente a la planta que estaba ahí, sembrada. Y se veía ese atardecer y nuestro padre lo veía y lo observaba y se veía de repente que la cizaña se quemaba no con un fuego material, sino que se veía que se quemaba esa cizaña. Y solamente contemplaba a nuestro padre viendo ese sembradío de trigo y donde se veía era como tipo así, de ese zacatito que crece grande, así de ese tamaño, como de medio metro. Esa fue mi segunda visión. En la primera yo contemplo y entiendo en el sentir que nuestro Padre me da para analizar, es que esa contemplación de ese mundo que Él creó fue perfecto, tanto el espiritual como el material. Y el fruto que va quitando de ese árbol es de aquello que no es lo que debe haber en el hombre, que es esa cizaña y esa maldad, y que solamente va a quedar aquello que sea de bueno en el ser humano y en los espíritus también que van partiendo de este mundo hacia el valle espiritual. ¿Cómo? Por medio de su palabra, porque Él creó un mundo maravilloso, tanto espiritual, un mundo de espíritus en los cuales Él creó y puso lo que Él sabía que tenía que poner en cada espíritu y el desarrollo espiritual de cada uno, tanto en la creación espiritual y también en la material, que es la que no se ha logrado desarrollar esas potencias, las virtudes y todo lo que debe haber en nosotros como hombres que todavía habitamos en la tierra. Y va quitando ese fruto que ya no es algo que sirva, que también viene siendo el materialismo y toda la maldad que hay en uno, porque él dice en una de sus enseñanzas que todo hombre y mujer lleva en sí parte buena y parte mala, pero a cuál se inclina más el hombre, a cuál es la que más alimenta. Y eso es lo que representa, que el mal fruto pues va a ser quitado por el mismo Padre, quien él lo hace, porque él es el que quita el fruto de ese árbol y solamente se ve él como la figura del divino maestro, ese maestro que es de toda perfección y que con su enseñanza pues va a quitar ese mal fruto para aquellos que, como él dice, para los que dispongan de buena voluntad en seguir en este camino de enseñanza de la espiritualidad. Y en la segunda visión, pues lo que veo y puedo entender que ese trigo y esa cizaña, pues está llegando el tiempo en el cual el trigo se va a distinguir de entre la cizaña, porque al final de cuentas se da a ver, o sea, sobresale porque se deja ver entre eso, ese sembradío enorme, se deja ver ese trigo. Entonces nuestro Padre lo que hace es observar, pero la quema de ese que se ve como zacate seco, es el fuego de su amor y su palabra, que es la que va a exponer interiormente el despertar de conciencia de cada uno de sus hijos, de aquellos que estén dispuestos a seguir esta bendita enseñanza y que es el camino de perfección que Dios trazó a través de sus leyes de amor, como lo son los mandamientos o los 22 preceptos que ya conocemos, y que es el camino trazado al hombre para la evolución espiritual y material, porque es su ley de amor para podernos desarrollar en este plano material también, y al mismo tiempo también pues el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que puedo entender y les comparto, y lo que quiera aportar alguien más de mis hermanos, pues adelante. Saludos y bendiciones para todos. Muchas gracias, Consuelo. Por supuesto que aquí se confirma la enseñanza, ¿no? En el miraje. Cuando se habla de las espigas de trigo que la bañan, rayos color rojo y amarillos, la espiga de trigo es el amor,
que vamos a ir floreciendo. El trigo dorado es la virtud que lo manifestó en 7 espigas el Padre en el segundo tiempo. El rojo simboliza el amor y el amarillo la potestad del Cristo, el poder que se sustenta en la virtud. Él no ejerce un poder para exterminar, sino para dar vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esa cizaña que se ciega junto o crece junto con el trigo, que lo vivimos constantemente en nuestra vida cotidiana, aún con los propios nuestros, se va a quemar. Por eso debemos dejar que crezca el trigo con la cizaña, es la ordenanza, la, la recomendación, para entre más crezca la cizaña en el trigo, va a llegar el momento en que la cizaña se consuma y se queme con un fuego que no es material, dice la vidente. Claro que no, porque es vibración de amor, de ternura y sabiduría, ese fuego con el que debemos de exterminar la cizaña. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos con Obdulia Teresita Sánchez allá en Puebla, que nos quiere entregar también algo. Adelante, Teresita. Nos da mucho gusto que estés presente hoy en el enlace. Adelante, por favor. Gracias, hermano José Manuel. Muy buenos días. En el nombre de mi Padre les saludo. Y bueno, lo que hoy nuestro Padre bendito me permitió contemplar fue la oscuridad, una oscuridad total en el espacio, y de repente aparecía una nube blanca, como si fuera aire, como si fuera neblina, pero era una nube que iba de un lado para otro ante esa oscuridad. Después aparece una luz en un plato, era una flama que no tenía cera, no tenía aceite, simplemente era una flama que salía de ese plato. Posteriormente, una cruz demasiado delgada, pero muy, muy, muy grande, y esta cruz estaba envuelta en fuego. Ese fuego de color amarillo, también un poco rojo, pero da una luz como naranja. Y esa cruz apareció y desapareció rápidamente. Después puedo ver una esfera que está en el piso, está en la tierra, y esta esfera empieza a emitir vibraciones. Incluso puedo notar las rayas de la vibración, así como cuando botamos una piedra en el agua y se hacen las olas así de vibración. Así puedo notar de esa esfera que está en el piso, se emana una vibración que va hacia lo que llamamos cielo. Posteriormente aparece un paisaje, yo estoy de frente hacia ese paisaje. Se ve una ciudad, pero una ciudad obscura. Se puede notar porque tal vez hay espíritus, gente que está haciendo oración. Y sabemos que la oración es el arma más potente que tenemos, así nos lo dice nuestro Padre bendito, para alumbrar toda esa obscuridad que está en lo que llamamos cielo y en lo que se llama tierra. No puedo ver esas espigas, no puedo ver esa cizaña, pero sí mi intuición me dice que en el piso, en la tierra, ahí está esa cizaña y esa espiga que, pues como lo decía, no se puede apartar totalmente, sino lo que vamos a apartar esas cizañas con la vibración de amor, de paz. También sentí mucha paz, mucha tranquilidad,
en esta oración, en esta palabra que leyó nuestra hermana Leti. Es lo que pude contemplar. Bendita la caridad de nuestro Padre. Gracias por escucharme. Teresita, ¿tienes alguna interpretación a lo que te permitieron contemplar? ¿Un Sí, análisis? sí, hermanos. Bueno, el análisis acerca de la nube blanca es que sabemos que estamos pasando una etapa demasiado difícil. Hemos escuchado de esos terremotos, hemos escuchado de los incendios, hemos escuchado de los tsunamis, son muchas tragedias que están ocurriendo. Y cuando nuestro Padre bendito me permite ver esa obscuridad, pues es todo lo negativo que realmente con esa vibración de negatividad el hombre está accionando, pero también por otro lado estamos accionando en luz, con oración para todos nuestros hermanos, para nosotros mismos, nuestros familiares, todos los que nos rodean, que haya paz, que haya tranquilidad y esa fuerza que da la oración es lo que disipa. Yo siento que esa nube, esa neblina que va de un lado para otro es la que está haciendo la limpieza de cierto modo de toda esa situación. Y sabemos que pues todos esos eventos van a ocurrir porque todos los que llegamos a este plano material es para comprender muchas situaciones y para pagar lo que no habíamos pagado en vidas pasadas o no habíamos entendido. Todos tenemos un lapso de tiempo y bueno, cuando se llega ese momento, sabemos que no van a cambiar los elementos, hacen su trabajo. También sabemos que tenemos potestad, nuestro Padre bendito nos da potestad ante esos elementos para en oración y en comunicación nos puedan escuchar y calmar esas situaciones. Eso es con respecto a la oscuridad y la neblina o la nube blanca. Después aparece una luz que no tiene cera, que no tiene aceite, pero está encendida. Esa es la luz que tenemos todos nosotros. Ese es uno de los dones que nuestro Padre bendito nos da cuando sabemos que Él nunca nos deja, que lo único que Él quiere es que nos comuniquemos dejando el fanatismo, dejando las tradiciones, dejando las imágenes. Y lo que Él quiere es que nos estemos comunicando directamente de espíritu a espíritu, para así entonces pedirle y agradecerle a nuestro Padre bendito todo lo que nos da, porque no todo lo que nos ocurre es malo pero tenemos eh, ese mal hábito de hablar de lo malo que nos sucede o de lo que nosotros calificamos como malo, pero en realidad creo que casi todo es bueno lo que nos está sucediendo, porque la enseñanza de esas situaciones que calificamos como malo nos está dando más fortaleza y nos está dando más, ¿cómo se podría decir? Eh, Cuando somos más fuertes. Entonces ya sabemos que va a ocurrir algo, pero debemos de conectarnos con nuestro Padre Dios y Él nos va a dar la fortaleza, porque hemos pasado ya diferentes tipos de vida. Cuando estuvimos en el primer tiempo éramos unos niños y fue nuestro Padre el que estuvo presente. En el segundo tiempo estuvo nuestro hermano Jesús y se presentó como hijo, éramos nosotros entonces unos jóvenes y ahora somos personas maduras que ya sabemos que conectados con nuestro Padre bendito nada va a suceder y Él siempre nos está cuidando. Después vemos la cruz amarilla que aparece con lumbre. Esa luz amarilla pues nos representa el segundo tiempo en donde Jesús dio su vida por nosotros y nos enseñó nos enseñó la palabra de nuestro Padre, pero aún todavía no la podíamos entender. Pero ese entendimiento desde ese tiempo que fue más fuerte es el que viene a cegar toda la cizaña, que conectados con Él, con ese amor con el que murió
en esa cruz nos está dando la oportunidad de conocer esa divina palabra y de esos conocimientos que son los dones maravillosos, que ningún don nos falta, todos los dones los tenemos. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a leer. Son 22 preceptos o leyes de Dios, como les llamaban en el primer tiempo, los 10 mandamientos o las leyes de Dios. Ahí están esas leyes que no podemos brincarnos. Él no nos castiga. Él simplemente nos dice, esas son las leyes, ya las conocen, cúmplanlas para que no tengan problemas o situaciones adversas, pero somos reacios. Y a pesar de tener todo ese manual de conocimiento divino, pues sí, como seres humanos somos imperfectos, pero con este entendimiento, esta doctrina nos acerca más a la perfección, los que queramos, porque tampoco nos exige, nos da esa libertad, es esa libertad que nos entrega y nos dice, ustedes saben qué hacer, ya tienen las leyes. Después vemos la esfera en la tierra, en donde emana una vibración hacia el cielo. Esa es la vibración que tenemos con nuestro Padre bendito, esa conexión de protección, pero esa vibración también cuando elevamos nuestro amor, nuestra palabra, nuestras aflicciones, pero también esa vibración que le pedimos a nuestro Padre bendito, que dé ese bálsamo de sanación a todo el mundo, a todo el planeta, a los lugares más recónditos, a todos esos lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos que existen, que llegue esa vibración a donde tenga que llevar, que llegar, perdón. Y la oscuridad de esa ciudad que se puede observar con esa vibración que también elevan el ser humano para toda la humanidad, pero hay obscuridad en el cielo, hay obscuridad en la tierra. ¿Qué es lo que nos queda? Que esa ciudad que se está manteniendo de pie haga que lo negativo se vaya, que esa cizaña se desaparezca y yo sé que sí lo estamos logrando porque lo estamos haciendo y ya lo estamos accionando. Y cada vez si nosotros compartimos la palabra de nuestro Padre, vamos a hacer más, aunque seamos un granito de arena, pero ese granito de arena hace una playa, hace un lugar hermosísimo y es lo que nuestro Padre nos pide. Que tengamos esa conexión directa de espíritu a espíritu todos los días. Él nos pide solo 5 minutos de nuestro día y el resto del día es para nuestra acción en la materia. Bendita la caridad de nuestro Padre. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Teresita. Si me permites, quisiera agregar algo a tu miraje. Sí, hermano. Bien. Sabemos que el Padre se manifiesta de diversas maneras, no se polariza con un solo concepto, porque para muestra basta un botón, su creación es diversa, donde hay infinidad de expresiones y enseñanzas. Lo hemos hablado de la mariposa, de la hormiga, del águila, de todo lo que nos da de la lealtad que hasta la vida dan nuestros hermanos menores como los perritos, todo eso del amor que nos tienen. En virtud a eso, también los análisis pueden ser muy diversos. Y bueno, aquí yo voy a empezar con lo de la ciudad oscura, que la contempla con cizaña y espiga desde el cielo hasta el plano terrenal. Pues la espiga es el espíritu y la espiga dorada, la cizaña es el materialismo, la maldad que nosotros hemos co-creado como humanos encarnados en este mundo. Cuando habla él alegóricamente o en sentido figurado de las ciudades, él nos está invitando a esa ciudad blanca y luminosa, llena de amor y de sabiduría y de justicia y paz, que es la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén no es precisamente una ciudad, es un estado
evolutivo del espíritu, precisamente en la virtud, con el desarrollo de los dones, en aplicación de todas las potencias, para poder ganar la omnipresencia que Él nos ofrece, la omnisciencia, la omniabarcancia que Él tiene, porque somos hijos de Él. Entonces, al contemplar esta ciudad, pues somos nosotros como humanidad. Esa ciudad la tenemos negra, oscura. ¿Por qué? Porque navegamos en la oscura noche de nuestros pensamientos materializados. Por el pensamiento y el sentimiento se da la creación, la transformación de este mundo, lo que querramos hacer de nuestro planeta y de nuestro entorno, de nuestra porción, empezando con nuestra familia. Pero a través de esa oscuridad se hace presente una nube blanca. ¿Y qué nos dice el Padre sobre la nube? Dice en la enseñanza 137, en su párrafo 57, dice, elegí la nube como símbolo para que se representase mi llegada al mundo en ese tercer tiempo. Ahí está presente en la oscuridad esa nube blanca. Heme aquí sobre la nube, rodeado de ángeles que son los seres espirituales, que son los que nos entregaron esta enseñanza, esta explicación, y que han venido a manifestarse entre vosotros como mensajeros de mi divinidad y como buenos consejeros vuestros. Los rayos de luz son mi verbo, que os habla de nuevas revelaciones y que desborda sabiduría en todo entendimiento. Ahí está la flama que ve desprenderse de un plato, porque la mesa está servida, el platillo y el manjar está preparado, que es lo que estamos recibiendo. Y debe desprenderse esa flama porque es nuestra fe. La flama representa nuestra fe. Contempla una luz delgada, nuestra hermana Teresita, una cruz, perdón. Esa cruz, ya lo dijo, la simbología está en el Vía Crucis que representó nuestro Divino Maestro como ejemplo y simbología también para desarrollarlo. Es nuestra vida también, es nuestra vida que se baña con esa cruz delgada grande con un rojo y un amarillo que vuelve a contemplar igual que Consuelo, que es el amor y la potestad del Padre, y un naranja. El naranja es el despertar del espíritu. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué lección nos da el Padre cada que nace un nuevo día? ¿De qué color se ve eh, la aurora? Naranjada es el despertar y también el atardecer de nuestra vida. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo lo que Él ha creado y dentro de ello estamos nosotros, aunque nosotros no vamos a tener fin. El fin que habla es en Él, el fusionarnos en lo divino para regir su creación cuando regresemos a casa. La esfera con vibración hacia el cielo, pues es nuestro planeta. Pongámonos a pensar y hacer un análisis geopolítico general en un geodesarrollo como humanidad, qué vibraciones estamos emitiendo al universo, al Padre. Ahí está la reflexión. Pero muy a pesar de eso, el Padre dice que esas vibraciones van a cambiar, porque el planeta, ya nos lo dijeron nuestros hermanos, la Tierra, esta esfera tridimensional que tan hermosamente en las capas atmosféricas que conforman este mundo se da la diversidad en los reinos, el vegetal, el mineral, el animal, en los cuatro elementos tierra, viento, aire y agua, tierra, viento, fuego y agua, que ningún planeta del sistema solar tiene. Es el manto de la ternura divina el que nos está cubriendo. Y qué creación tan hermosa, ¿no? Que la ciencia conoce Marte, conoce Venus, conoce Júpiter, y qué hay en esos planetas. Hay vida, pero no tan excelsa como la que nos manifiesta el Padre aquí. ¿Quién nos formó esta esfera? Estamos en esta esfera porque es necesario seguir aprendiendo
lo que dijo Teresita, este manual que nos viene a dejar divino para el perfeccionamiento y la blancura y penetrar a esa ciudad blanca que nos está ofreciendo. Yo creo que lo que respecta ahí queda y vamos a ver el jueves si alguien más tiene un análisis respecto a esto, lo manifestamos. Bien, por ahí tenemos a María Elena también, que recibe muy bellas inspiraciones. Todavía hay tiempo, María Elena, estamos a 1 hora 20. Vamos a ver si dentro de 10 minutos nos puedes entregar lo que has recibido. Adelante, allá en Teciutlán, Puebla, María Elena. Y muchas gracias. Con el permiso de mi Padre Celestial y ustedes, hermanitos que me escuchan, me voy a permitir entregar esta evidencia. Es una montaña casi triangular, casi, pero como si hubiera sido rebanada. Pero lo curioso es que hay un espacio como si hubiera sido dividida esa montaña y que estoy al otro extremo, en igualdad de distancia. Pero al estarla observando, me doy cuenta que empieza como a partirse. La piedra es la montaña y es piedra, no es tierra, es piedra. Se empieza a cuartir una parte bien en el centro y brota agua viva, fuerte, pero era una fuerza impresionante que se convirtió en cascada. De ahí me llevó a la oscuridad total de la tierra y una semilla, y me dijo, una simple semilla, y empezar a ver cómo empieza a surgir, a levantar de nuevo la tierra como una pequeña ámpula en libertad. De ahí me manda a la tercera dimensión, porque así lo mencionó, tercera etapa de dimensión, y en esa tercera etapa no es humana, no es material, es totalmente espiritual. Y se presenta un maestro, porque así también se presentó un maestro espiritual, así, maestro espiritual, en un amarillo blanco, tenue, esencial. Así fueron las 3 palabras. Y exactamente con el espíritu humano, o sea, el de nosotros, pero no en humano, extiende sus manos y entrega una luz. Es la comunicación, es la entrega, maestro espiritual. De ahí me llevó al agua, y del agua surgió una piedra que está ahí con todos los complementos, es la palabra. Una piedra como cuarzo, pero era muy grande, muy hermosa. Y pues en parte transparente, en parte un poco espesa, pero que me dijo que ahí estaban todos los elementos, todos los componentes, y surgía de la tierra, o sea, la sacó exactamente del agua, de abajo, de adentro. Es lo que mi padre me compartió, me permitió, y se los comparto con mucho amor, hermanitos. Elena, ¿puedes dar una interpretación? En referente a la piedra, la división en igualdad, pues la piedra es a veces cuando nos cerramos, cuando somos duros. Y yo creo que la naturaleza divina hace el efecto en nosotros. Ante la ignorancia, ante la dureza, ante la negatividad o negar,
la inmensa fluidez del Padre hacia nosotros, el amor tan puro, tan esencial de nuestro Padre rompe cualquier piedra. Y necesitamos estar en elevación como esa montaña, y casi era un triángulo, pero ovalada, y donde siento que está la unión de humanidad, espiritualidad, mente, cuerpo y espíritu. Y aunque no quieramos, el inmenso amor del Padre rompe y hace que emanemos nosotros ese nacimiento puro de nuestro Padre, el conocimiento, la entrega, la fluidez, porque qué hermoso, o sea, era como una explosión donde se rompía totalmente esa piedra y se emanaba el agua. Me impresionó porque digo, ¿cómo de la tierra voy de acuerdo de las raíces del árbol que me lo ha hecho, me lo ha hecho ver en evidencia en la tierra con las raíces del árbol, pero en una piedra me impresionó. Y en la oscuridad de la tierra, esa simpleza, esa sencillez de esa semilla, era la semilla sin miedo a tanta oscuridad, a que la taparan, a que la limitaran. Cómo exactamente me muestra la naturaleza divina del Padre, la inmensa necesidad de crecer, de surgir, porque es una gran necesidad de mi propio espíritu o de nuestro propio espíritu, surgir, renacer, salir de la oscuridad. Es algo nato, es algo divino, es derecho divino de surgir, y que el espíritu de cada uno de nosotros es el gran maestro, la gran ayuda, que dejemos que fluya en nosotros, porque solito nos va a guiar hacia surgir al exterior y poder contactarnos con lo exterior y con lo interior. Y no sentir miedo en lo absoluto ante la oscuridad, porque es parte de nosotros. Siempre la fe de esa semilla surgirá. Y y cuando nos mandó a la tercera dimensión, a la tercera etapa, así lo marcó, y bien que era la tercera, yo creo que es totalmente esa parte espiritual donde surge nuestro maestro, nuestro guía, la comunicación total de espíritu a espíritu que está en nosotros y que necesitamos sentir y conectar en todo momento esa parte espiritual para seguir adelante con nuestras vidas. Y el agua, ahí sí, pues no sé, siento que el agua fluye, es conocimiento también, es compartir, es tener fe, dejarte guiar. Y esa piedra es, no sé, como que en pureza, esa piedra, ese cuarzo. Es lo que mi padre me permitió y es lo que emana mi corazón. Dios los bendiga y gracias por escuchar. Gracias a ti, María Elena. Qué bonito, ¿no? Todo lo que se está manifestando que coincide. Ve una montaña triangular de piedra que casi está a punto de formar el triángulo perfecto, pero que se parte y brota agua viva en en la cascada. Respecto a la montaña, ¿qué dice el padre que es la montaña? Dice,
Una vez más os presento la montaña. Si ella es invisible a vuestro cuerpo, la estoy presentando a los ojos de vuestra fe. Ya contempló del plato desprender la fe que está servido en la mesa. Sobre el Sinaí os di la luz en el primer tiempo y en el segundo tiempo, en el monte Tabor, me transfiguré para darte muestras de mi divinidad. Ya comienza el despertar. Ya habéis oído la voz de Elías, el nuevo libertador. Él os ha traído a la falda del monte de la nueva Sión, en que en este tercer tiempo se levanta ante vuestro espíritu, para que escuchéis la voz del Señor, para que mi rayo se pose sobre la montaña y la vida desde donde os pregunto, ¿por qué aún no os encontráis en la falda de ella? ¿Por qué no habéis logrado escalarla? Desde lo alto de la montaña os hablo, por tercera vez diciéndoos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no os apartéis de mí. Qué bonito, ¿no? Esa montaña, el triángulo es la Trinidad que estudiamos ya del Padre. La piedra se parte y brota el agua. Pues de esa montaña que significa la espiritualidad en su cúspide de la montaña, brota el agua y, híjole, ¿qué nos habla respecto del agua? El Padre dice, solo os vengo a mitigar la sed de amor y de paz de vuestro espíritu. Mi palabra es como agua cristalina que se derrama entre vosotros. Gozad de ellas al beberla. Convidad a vuestros hermanos, y en verdad os digo que llegaréis a ser la unión y la paz en los espíritus. Por eso brota como agua viva, como cascada que baña este planeta, nuestros espíritus, nuestros corazones que están convertidos en una piedra, porque él habla también sobre la piedra, cómo es que debemos y podemos emular a estos grandes enviados que nos ha mandado a través de las eras, como Pedro. Por aquí lo tengo. Dice respecto a la piedra, porque ve piedra y, y ve cómo se parte, que es el corazón donde debe de brotar la palabra en acción y en prédica, pero dice, quiero encontrarla entre la humanidad, la iglesia que fundó Pedro. En el catolicismo dicen que esa es la iglesia, pero aquí dice el Padre, y veo que aquella piedra fundamental no reside ella sobre algún edificio, o sea que no es material. Cuán pocos han imitado en su celo, cuán pocos han llegado al sacrificio siguiendo sus pasos. De Pedro, veo si las grandes iglesias, las grandes organizaciones religiosas, la pompa y la riqueza, el esplendor y el poder, solo eso veo, pero no veo pompa espiritual, no veo galas de virtud, no descubro poderío que sea parte de mi poder universal y contemplo, y en verdad os digo, que aquellos seguidores de Pedro sollozan en el valle espiritual, contemplando a los que les han sucedido. Ya saben de quién está hablando. Conduciendo a la humanidad al desastre y a la muerte, que los labios de los que se dicen apóstoles de este tiempo, sucesores de Pedro, hablan de amor, hablan de Cristo, hablan de paz universal, mas detrás de sus palabras fomentan las guerras fratricidas, porque Pedro no sembró muerte. Yo de su mano le quité la espada. Yo le enseñé a dar la vida para dar vida a los demás. Yo le enseñé a derramar su sangre para que ella fuese como semilla de amor, como testimonio de verdad y como sello verdadero para sus propias obras. Y él cumplió hasta el final su jornada. Ahí está.
cómo podemos ennoblecer y ablandar nuestro corazón, que en nuestro ejercicio de meditación y a través de la conciencia podemos saber si todavía estamos duros o no. Eso ya es un juicio personal. Nadie debe de enjuiciar a nadie, por duro y más duro que sea al contrario, contemplarlo a través de esa agua viva, verter esa agua viva en su corazón. Y el maestro, pues el maestro es Cristo, fue Jesús, el hombre, pero también podemos agregar ahí al pastor que nos ayuda espiritualmente, que es Elías, que nos entrega la luz de la comunicación de espíritu a espíritu. El agua y una piedra como cuarzo, muy bella, que extrae del agua en todos sus elementos, pues yo pienso que es nuestro querido y amado planeta, nuestra madre tierra. Y para culminar, la semilla que contempla, que surge como ámpula de libertad y la hace presente, dice, la semilla que sembréis con amor, la recibiréis multiplicada. Qué bonito, ¿no? Al mil. Sin fe y sin cumplir con la ley, mi palabra es tan solo como semilla vana, que, sembrada, no nace por quien fertiliza esa semilla es la virtud. Cuando esta palabra llegue a todos los corazones, habrá muchos que juzguen demasiado severo el juicio del Señor. Por eso os digo que sois un mundo que necesita la fe, para poderme sentir y comprender. Mi doctrina destruirá la semilla del egoísmo, dando así a vuestro espíritu un campo sin fin, en la que podréis y podáis, con vuestra misión, amar a tu prójimo. Aquí está. En ello se encuentra la libertad. Muchas gracias, mis hermanos. Por ahí veo una mano levantada con Teresita. Adelante, Teresita, y nos vamos. Sí, hermanos. Cuando la hermanita María Elena está comentando acerca de esa montaña, de ese triángulo, de esa piedra que ve como cuarzo muy grande, transparente, y comenta que le dan el mensaje que ahí están todos los elementos. Yo lo veo como una imagen que de primero no puedo notar qué cosa es, pero se veía como un gel, esa piedra enorme, pero yo decía, ¿qué forma tiene? Y me lo van acercando, yo estoy de frente, me van acercando hacia el lado izquierdo, cómo va caminando esa piedra del lado izquierdo, y aparece un número 7. Entonces de repente ese número 7 se inclina hacia la izquierda para quedar esa montaña que nuestra hermana puede observar, y es una montaña casi triangular, o sea, el número 7 se inclina hacia la izquierda para formar esa montaña, donde a la vez es el cuarzo, esa piedra enorme, en donde están todos los elementos en esta tercera dimensión. Es lo que nuestro Padre bendito me permite contemplar. Qué bonito, dice Marilena. Es correcto también mencionar el 7. Pues aquí está, en el tomo 12 de la enseñanza 340, en su párrafo 6, habla el Padre sobre el 7. Y lo voy a mencionar porque es menester, porque lo están contemplando ustedes. Dice, os Ya pregunto, escuché. Ay, perdón. a ver, por ahí alguien abrió su micrófono, Vicky. Sí, yo, María Elena, es correcto. El número 7 también me lo fue mostrado. Bien. Perdón, hermanito, sí. No, no Disculpe. te preocupes. Si me dan permiso, voy a leer lo que nos dice el Padre respecto al 7. Dice, os preguntáis, está en el tomo 2 en la enseñanza 340, en su párrafo 6. Os preguntáis el significado de los 7 peldaños de la escala, y de cierto os dice vuestro maestro. El número 7 significa espiritualidad,
Es la espiritualidad que quiero ver en mi pueblo escogido de Israel espiritual. Vosotros tenéis que llegar a mí con todas vuestras virtudes y dones desarrollados. En el séptimo peldaño o etapa de vuestra evolución, estamos en la sexta. Llegaréis a mí y veréis que la gloria abre sus puertas para recibiros. Yo no os abandono ni un solo momento, y cuando el dolor es en vuestro corazón, no se debe a que yo os haya abandonado, porque mi amor es infinito. Es que el Padre ha permitido que el dolor llegue a vosotros para que despertéis y estéis alerta. ¿Por qué el Padre ha permitido esas caídas? Porque ha dejado el Padre que saboreéis y conozcáis todas las vanidades, todas las miserias y las falsas grandezas de esta vida. ¿Verdaderamente el Padre lo ha permitido? Y dice, sí, mi pueblo escogido. Yo he permitido que delante de mí se levante también la torre de perversidad y del pecado humano. Yo he admitido que dentro de mi creación se levanten los 7 grandes pecados de donde se derivan todos los demás. Pero de cierto os digo, el pecado no ha nacido en mí. El pecado no tiene su origen en mí. Yo solo he permitido que exista para que adquiera experiencia vuestro espíritu, para que podáis apreciar la grandeza de vuestro Dios, su verdad, su amor, su justicia, para que podáis apreciar lo perfecto y conocer también lo imperfecto. Nos dice con esto que para conocer la verdad tenemos que conocer la impostura. Para conocer lo perfecto tenemos que conocer lo imperfecto, aunque dentro de eso generemos dolor. Y Él lo permite para el perfeccionamiento de nuestro espíritu. Recordemos que todo es temporal. Estamos en el sexto peldaño, en la sexta escala donde se está manifestando la sabiduría que nos va a ir perfeccionando y dentro de un planeta, bendito planeta, que también es temporal. Estamos en una temporalidad. Pues muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos. Por ahí levantaste tu mano otra vez, Teresita. A ver, dime si quieres agregar No, algo. yo creo que así se quedó la manita, pero eso es lo que tenía que comentarles. Qué Fue muy bonito. impresionante cuando se va el número 7 hacia la izquierda y la parte de arriba es más corta y la parte de la derecha pues es más larga, así como la montaña del lado derecho larga y se ve el triángulo que dice la hermanita. Lo hermoso también es contemplar esa piedra que después se fue formando en número 7, como una textura transparente, muy brillosa, muy brillante, pero también con una textura como de Sí. gel luminoso. Más Es lo que... blandito, ¿no? Más blandito. Fíjate que el padre ahí pues, nos está diciendo del séptimo sello, el planeta cómo se va a transformar. Lo vamos a transformar y va a ser sede de espíritus muy grandemente elevados. Ya tiempo nos apremia, Teresita. Muchísimas gracias por su preparación y nos despedimos con una reflexión corta que tal vez nos quiera entregar Aide Virginia Basto allá en Tabasco. Adelante, Aide, y nos vamos. Virginia. Sí, sí, hermanitos, buenas tardes. Voy a, voy a compartirles algo, aprovechando que el tema está de la espiga de trigo, la espiga dorada. Hace años, eh, siendo yo chamaquita, me indicaron que hiciera yo la oración. Entonces empecé a hacer la oración al Padre. Y la vidente al final de la oración contempló y nos entregó que estando haciendo la oración me aparté como materia, como humano, y quedó una espiga de trigo dorada. Y esa espiga de trigo dorada, a medida que todavía continuaba la oración, iba creciendo, subiendo, subiendo hasta el cielo, hasta más allá del cielo. Entonces,
yo comprendí, yo analicé en aquella época que realmente como somos espíritus, nuestro Dios nos transporta a esa forma de trigo dorado, porque el trigo dorado está del lado de la enseñanza de nuestro Padre. Y efectivamente, a medida que hacemos la oración, que nos elevamos, pues vamos creciendo hacia el firmamento. Es una forma espiritual, no es una forma material. Claro que nuestra materia también alcanza porque no tenemos que ser un binomio y hacer un equipo, espíritu con materia. Entonces, pues eso es lo que yo comprendí, que todos somos espíritus, que al elevar la oración nos vamos elevando y también no solamente en la oración, sino en cualquier momento de nuestra vida, siempre y cuando estemos dentro de esa atmósfera de espiritualidad en donde debemos de estar permanentemente y las 24 horas, no nada más un ratito y ya nos vamos al cine después, ¿verdad? Sí, podemos irnos al cine después, pero vamos dentro de esa esfera de la espiritualidad para que no nos encontremos las tentaciones por allá adelante y nos hagan caer. Entonces eso es lo que quería yo compartir, hermanito. Gracias. Gracias a ti, Vicky. Espiritualidad no quiere decir misticismo. Espiritualidad no quiere decir fanatismo, idolatría, no. Espiritualidad quiere decir que el espíritu tiene que manifestarse en las virtudes y dominar la raiciedad de la carne. Y el Padre desde el segundo tiempo nos dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nutrid el espíritu, que sea el que guíe. Pero la materia también necesita de recrearse, necesita de manifestarse en su limpieza, en su pulcritud. Todo lo que es lícito es permitido. Por eso hay licitud en nuestro trabajo material también. Muchísimas gracias. Nos vamos muy regocijado en lo personal, invitándolos a todos mis hermanos a que participemos el próximo jueves con lo que podamos manifestar. Recordemos que aquí no hay maestros, aquí no hay, estamos en vías de un discipulado como párvulos. Con humildad, con mucho cariño y mucho respeto nos escuchamos todos con todos y es necesario seguir alentando a nuestro espíritu, haciéndolo florecer, ablandar esa piedra, quebrarla y que surja de ella la palabra, la espiritualidad, a través de las manifestaciones de la prédica y de la práctica del amor. Muchísimas gracias y nos vamos, Leti, para el próximo jueves. Bendiciones para todos ustedes, mis grandes y amados hermanos y queridos amigos. Adelante, Leti. Gracias les doy a todos mis queridos hermanos en esta tarde que Dios nos concedió sentarnos a su mesa de amor para disfrutar de todos esos manjares espirituales. Gracias, amado Maestro, por sus lecciones para despertar al espíritu de mis hermanos en este mundo. Gracias a nuestra Madre amorosa. Gracias al espíritu de Elías por su guía, que nunca se cansa de ayudarnos en nuestras reuniones. Gracias a nuestros hermanos mayores de luz por su protección. Bendiciones para todos en sus hogares. Bendecido sea este agosto para todos mis hermanos. Bendecido domingo en sus hogares para mis hermanos. Y gracias les doy por sus oraciones para Sonia Pastelín porque ya nació su bebé. Gracias, hermanos. Bendiciones para todos.